La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 184. La decisión de Truman. Este episodio va dedicado a mi querido hermano Roberto, quien me ha preguntado respecto a este tema por algunos años y a quien he pedido que espere hasta que escriba este episodio. Pues bien, el día ha llegado. Papel y lápiz. Todo lo demás bajo su pupitre. Si no sabe lo que es un pupitre, es una mezcla de silla y escritorio para estudiantes. Y la frase mencionada, papel y lápiz, todo lo demás debajo del pupitre, helaba la sangre de quienes debían haber estudiado y de repente se les acabó el tiempo. Yo muchas veces me encontraba en ese grupo, por lo que era entonces hora de despertar a la musa para ver qué se podía rescatar. Esta prueba que usted está a punto de tomar tiene una sola pregunta, así que muy atentos para responderla. Juiciositos, como dicen los oyentes de cierto país. No me obliguen a llamar a sus padres. Empezamos la prueba. Su nombre es Harry Truman y es el flamante presidente de los Estados Unidos de América, luego de que sorpresivamente su predecesor muere hace unos pocos meses. Usted nunca imaginó que llegaría a ser presidente de su nación. Su nominación como vicepresidente fue más una movida política para atraer votos de su zona de origen que el resultado de su relación con el expresidente. El 12 de abril de 1945, usted recibe una llamada en que le comunican la muerte de Franklin Roosevelt, el amado presidente de los Estados Unidos durante 12 años, durante los cuales dos de las crisis más graves del siglo XX ocurrieron. Usted no oculta que el honor, entre comillas, es abrumador y que no se siente preparado. Los que han trabajado con Roosevelt, incluyendo los militares y el círculo político de este personaje, tampoco ocultan que su ascenso no les ha causado mucha gracia en un momento tan crítico. Pero esa es la situación y hay que manejarla. No es solo la relación con su círculo cercano, es la relación con los otros dos líderes de las naciones aliadas. Usted por supuesto sabe quién es Winston Churchill y sabe quién es Joseph Stalin, pero su conocimiento de estos personajes no es mucho mayor al del estadounidense común. La diferencia es que casi inmediatamente debe empezar a relacionarse con ellos o con sus representantes en un momento en que las decisiones que se tomen impactan la historia mundial. Y usted no tiene idea de la personalidad de estos seres o de todos los detalles discutidos tras puertas cerradas. Esto es tan serio que incluso las notas de la reciente conferencia de Yalta han sido traspapeladas y los detalles exactos de lo acordado dependen de a quién se le pregunte. El tema central es por supuesto la guerra y su predecesor le deja una situación envidiable. En menos de un mes desde su ascenso a la presidencia, la Alemania nazi, la amenaza mayor de esta guerra, de acuerdo con lo decidido junto con los otros dos aliados, capitula y este teatro de guerra termina. Usted ha recibido una guerra en Europa prácticamente ganada. La situación en el Pacífico también está muy avanzada. Desde el ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941, en que el Japón inicia su expansión por el Pacífico, ha sido su nación la que ha detenido y empujado a los japoneses de regreso a sus islas. No es exagerado decir que, para el momento de su ascenso al poder, la guerra naval y aérea en el Pacífico está decidida y los japoneses ya han sido derrotados. La situación en el continente asiático es menos clara, pero también está claro que la derrota japonesa ahí se acerca, sobre todo cuando los británicos y sus naciones asociadas retoman Birmania y se ha alcanzado el compromiso soviético para entrar a la guerra 3 meses después del fin de la guerra en Europa. Tal como en Europa, usted toma el relevo de una guerra que se acerca a su fin. Pero la situación en Asia y en el Pacífico no está como para relajarse. El hecho de que el combate naval y aéreo ya está decidido cuenta para poco ahora que se acercan a las islas japonesas principales, donde el combate será terrestre y donde los defensores ya están preparando posiciones defensivas.
Está claro que el Japón no planea capitular, a pesar de que han habido intentos esporádicos japoneses de iniciar negociaciones. Para añadirle un desafío más a la situación, el pueblo estadounidense se está impacientando respecto a esta guerra. La Segunda Guerra Mundial ya se acerca a 6 años y los estadounidenses han participado militarmente en más o menos 3 y medio de estos. El rival más temido ha caído, pero la guerra en el Pacífico, la cual se estimaba sería más sencilla, visto los oponentes asiáticos, ha resultado en realidad mucho más complicada de lo esperado y para colmo con señales de que se pondrá peor. Sobre todo después de las batallas de Iwo Jima y Okinawa, donde los japoneses han demostrado la evolución de sus tácticas, lo que ha resultado en la muerte de muchos más combatientes estadounidenses comparado con batallas previas. Usted es el presidente, por lo que la decisión respecto a cómo proceder es suya. Por esta razón, usted pide a sus asesores militares y políticos que provean alternativas. Tras analizar las opciones, le presentan 3. La primera es la invasión de las islas principales japonesas. Recibe esta información a finales de mayo de 1945, apenas semanas después del final de la guerra en Europa. Al plan se lo denomina caída, downfall. En términos generales, el plan consiste en un ataque sostenido aéreo al cual se llamaba olímpico. Luego de este ataque aéreo, se desembarcará en el sur de la isla de Kyushu. Las fuerzas iniciales prepararán el terreno para más divisiones, las cuales más tarde desembarcarán en la isla de Honshu, la isla principal desde donde se lanzará el ataque final contra la capital japonesa, Tokio, lo que forzará la capitulación japonesa. Para la ejecución de este plan se utilizarán cerca de 45 divisiones. Todo es posible gracias a la caída de la isla de Okinawa, que se encuentra a distancia suficiente de la isla de Kyushu como para proveer apoyo logístico y apoyo aéreo, no solo con bombardeos, pero ahora con escoltas de caza de combate, lo que permitirá lanzar misiones de ataque de día y de noche. Este plan para la invasión del Japón descansa sobre 4 suposiciones. Primera, el enemigo planea continuar la guerra con todas sus fuerzas disponibles y quienes desembarquen enfrentarán no solo a las fuerzas armadas japonesas, sino a una población fanatizada y hostil que se sumará a la resistencia. Segunda, los atacantes que participen en la operación olímpica encontrarán solamente 3 divisiones japonesas en el sur del ataque y 3 en el norte. Como planean desembarcar 17 divisiones, esto quiere decir que sorprenderán a los japoneses y enfrentarán resistencia limitada. Tercera, los japoneses no cuentan con más de 10 divisiones para reforzar a sus fuerzas en Kyushu. Esto combinado con la sorpresa del ataque inicial, la superioridad aérea y naval total, resultará en que los refuerzos japoneses no logren cambiar el balance de esta batalla. Cuarta, los japoneses no cuentan con más de 2.500 aviones de combate de todo tipo para enfrentar la invasión aliada. Para el momento de esta operación, la superioridad aliada en cantidad y calidad de aviones quiere decir que esos aviones japoneses no sobrevivirán mucho tiempo una vez iniciados los ataques. Y lo ideal es destruir cuantos aviones se pueda en tierra a través de bombardeos. Todo esto significa que los aliados deberán contar con abrumadora superioridad aérea. La fecha inicial de esta operación se estima será a mediados de noviembre de 1945 y la Armada estadounidense planea utilizar 16 portaaviones grandes acompañados por 6 portaaviones ligeros, más sus flotas de combate, por lo que contarán con alrededor de 2.000 aviones de combate. Las fuerzas de desembarco contarán con alrededor de 770.000 combatientes, 134.000 vehículos y cerca de 1.500.000 toneladas de materiales de apoyo. A estos grupos se sumarán las abejas marinas, los Sea Bees, que se dedicarán inmediatamente a limpiar el terreno para preparar gigantescas bases aéreas
para ejecutar la siguiente parte del plan desde ahí. A los aviones previamente mencionados se sumarán aviones del ejército y de los infantes de marina que despegarán de bases en tierra, multiplicando las fuerzas de ataque, por lo que se llegará a tener cerca de 2.800 aviones de combate. Una vez consolidado todo esto, se estima que el ataque contra la zona de Tokio y Yokohama ocurrirá a finales del primer trimestre de 1946. Cuando esta fase se complete, los aliados contarán con cerca de 3.300 aviones de combate. La fuerza aliada se continuará incrementando incesantemente hasta la eliminación total de las fuerzas japonesas. La pregunta, por supuesto, es de dónde vendrán todos estos combatientes y personal de apoyo para lanzar esta gigantesca operación, que hará parecer a los desembarcos de Normandía el año previo como un simple calentamiento. La respuesta es que estos combatientes y personal de apoyo vendrán de Europa, donde la guerra acaba de concluir. No es solo el abrumador esfuerzo logístico, es el impacto en la moral de quienes con razón ven su guerra concluida y sienten que tienen derecho a embarcarse rumbo a casa. La población estadounidense, al tanto de que Alemania era el objetivo principal de esta guerra, con el Japón en un segundo lugar, ahora ve que el enemigo principal ha sido derrotado. Pero los combatientes no van de regreso a casa, van hacia otro teatro de operaciones. A fin de mantener la cohesión de batallones, divisiones y ejércitos, la desmovilización no se realizará por grupos enteros, por ejemplo batallones, sino se hará a nivel de individuos. Esto se hace así ya que si se desmoviliza a todo un batallón experimentado y se lo reemplaza con un batallón novato, entonces se perderá la experiencia de combate de ese grupo. Eso trae el impacto negativo de que mientras mejor peleó su batallón, mientras mejor peleó usted, menores las posibilidades de regresar a casa, lo que va en contra de la lógica. Se crea, por lo tanto, un sistema de puntos que determina qué combatientes pueden regresar a casa. Este tema se menciona en los episodios finales de Banda de Hermanos y muestra el fastidio de quienes ya han peleado y vencido en su guerra y consideran que tienen derecho a regresar a casa. En el territorio estadounidense se realiza una encuesta nacional y el 72% de la población encuestada opina que luego del final de la guerra en Europa se debe producir una desmovilización masiva de las Fuerzas Armadas, lo que es imposible visto lo pendiente contra el Japón. El caso es igual de grave para los aviadores, que al cumplir sus misiones deben continuar, y para colmo, en un avión, el B-29, distinto a los B-17 y B-24 en los que han combatido en Europa. Queda claro que la paciencia del pueblo estadounidense respecto a esta guerra se está agotando. Sienten que es hora de cerrar este tema. En la mente civil esto ya está ganado. En la mente de los planificadores militares está claro que la parte más sangrienta de la guerra en el Pacífico, tal vez de la guerra en general para los estadounidenses, podría estar por empezar. Y es que uno de los puntos fundamentales en este momento final de la guerra es el número de bajas que sufrirán los estadounidenses. En otros episodios he mencionado las campañas en Saipan, Iwo Jima, Peleliu y Okinawa, los cuales han sido muestras de la evolución de la guerra contra el Japón y cómo los japoneses han refinado sus tácticas para enfrentar la para este momento apabulladora superioridad material estadounidense, y desde Saipan ha quedado claro que la protección de la población civil no ocupa una prioridad muy alta en la lista de las fuerzas japonesas. Tome en cuenta que en Okinawa una cuarta parte de la población civil de la isla pereció en los combates y sin siquiera involucrarse intencionalmente. La evolución de Peleliu a Iwo Jima y de ahí a Okinawa ha dejado muy claro que los japoneses planean pelear batallas que saben perdidas,
pero en las que buscan causar el mayor número de bajas a los estadounidenses a costa de casi cada combatiente japonés. No tienen problema en pagar ese costo. Okinawa en particular ha sido una muestra clara de la potencial estrategia japonesa. Como ahora se combatirá cerca de grandes islas japonesas, los atacantes japoneses despegarán o zarparán desde tierra, no de portaaviones. Y como ya saben de la presencia del radar estadounidense, los atacantes saben que volar a baja altura, ocultos por las elevaciones de las islas a sus espaldas, confunde los radares estadounidenses, lo que les da una mejor oportunidad para atacar a las embarcaciones estadounidenses atracadas en la costa o rumbo a la isla. Estos grupos de ataque ya no son grandes, sino una combinación de unos cuantos kamikazes y bombarderos acompañados por unos pocos cazas que combaten para enfrentar a los aviadores que intentan derribar a los kamikazes. Estos atacantes japoneses han pagado un altísimo precio en Okinawa, con pérdidas insostenibles, pero han logrado infligir las pérdidas más graves respecto a combatientes navales estadounidenses desde Pearl Harbor, por lo que la táctica es preocupante. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. El día de hoy una historia relacionada con las elecciones de 1945 en Inglaterra, las cuales, como mencioné en el episodio pasado, pierde el Partido Conservador de Churchill, por lo que pierde su puesto. El rey británico decide dar a Churchill la Orden del Garter, en español jarretera, la condecoración más noble que asigna el Imperio Británico. El rey comunica esto a Churchill, quien no la acepta, afirmando: ¿cómo puedo aceptar la Orden del Garter cuando la gente de Inglaterra me ha dado la Orden de la Bota? Le dolió al condenado, le dolió. El presidente Harry Truman exige a sus planificadores militares una estimación del tiempo que tomará esta operación final y el número de bajas estimadas entre muertos y heridos. Corresponsales de prensa estadounidenses ya estiman que las pérdidas finales de esta guerra podrían ser entre 500,000 y 1,000,000 de combatientes estadounidenses. Eso quiere decir que las pérdidas totales para el momento de la derrota alemana se triplicarán o quintuplicarán. En otras palabras, a Truman, su predecesor, le ha dejado una guerra prácticamente ganada y en ese año final, todavía estimaban que faltaba más o menos un año para terminar la guerra, bajo Truman, las bajas estadounidenses serían gigantescas. Truman insiste en números lo más preciso posibles, pero el ejercicio se muestra elusivo. Si se utilizan las campañas de Okinawa o Iwo Jima como referencia, las cifras de bajas estadounidenses serán muy altas. Si se toman otras campañas en el Pacífico, serán mucho más bajas, por lo que las estimaciones van desde un poco más de 100,000 a más de 500,000. Hay alguna estimación que habla de apenas 30,000 bajas. El ejército y la marina dan sus propias estimaciones sin contar con las bajas del otro. El resumen de todos estos cálculos es que no tienen idea clara del verdadero número de bajas que se debe anticipar. Aunque el factor principal en la mente de Truman es el número de bajas estadounidenses, también se deben estimar la pérdida que sufrirán los japoneses que, como ya se dijo, en esta guerra han demostrado que la seguridad de los civiles es secundaria. Y con una población estimada de 100 millones, al invadir las islas japonesas, las pérdidas en vidas durante la invasión podrían ser altísimas. Si se toma como referencia Saipan, entonces podría ser el caso que civiles se suicidarán por centenas de miles para evitar ser hechos prisioneros. Los estadounidenses saben también que se está preparando a la población civil japonesa para su participación activa en los combates contra ellos. Cuando en combate carguen contra ellos mujeres y niños que intentan matarlos,
¿qué deberán hacer? Deberán atacar. Y en ese caso las pérdidas civiles y militares se incrementarán rápidamente. ¿Es una proporción de 10-1, de 20-1 realista? Es decir, por cada muerto estadounidense se producirá la muerte de 10 japoneses, de 20 japoneses. Si ese es el caso, se debe anticipar entonces entre 5 y 10 millones de japoneses muertos en esta etapa final. Esta opción incluye además el ingreso soviético a la guerra contra el Japón en el continente, lo que implica que la victoria será compartida y que los soviéticos tomarán parte del territorio japonés y chino, lo que aumenta su influencia en esta zona del planeta. La guerra en el Pacífico ha sido peleada casi exclusivamente por los estadounidenses y con el final de esta guerra ya al alcance de la mano, imagino yo que incluso por una cuestión de orgullo nacional, ellos preferirían ganarla completamente sin la participación soviética. A continuación, la segunda opción. Cuando se inicia la guerra en el Pacífico con el ataque japonés a Pearl Harbor, los japoneses, tan optimistas como los alemanes, esperan que a medida que conquistan territorio sus tropas, éstas serán capaces de aprovisionarse utilizando los recursos de los territorios invadidos en combinación con el envío de provisiones. Si este plan resultó poco realista en el este de Europa, donde se combate en tierra, el plan era mucho menos realista en el Pacífico, donde hay que atravesar el océano más grande del mundo para transportar provisiones desde y hacia el territorio japonés. Para colmo, a pesar de saber que la flota estadounidense debería ser reaprovisionada desde el territorio continental estadounidense, los japoneses nunca crearon un plan para atacar los convoyes de provisiones estadounidenses, por lo que estos a través de la guerra pueden reaprovisionarse sin mayores problemas. La misión de los submarinos estadounidenses, de acuerdo con la doctrina naval estadounidense, era la de escoltar a las embarcaciones de superficie, combatir en su defensa o realizar tareas de exploración para la flota de superficie. Durante el ataque japonés a Pearl Harbor, hunden unas cuantas embarcaciones, la mayor de las cuales serán reflotadas, pero causan daños a buena parte de las embarcaciones principales y averían unas tantas más. Muchas de estas embarcaciones deberán ser enviadas a los Estados Unidos de América a fin de repararlas, actualizarlas o en ciertos casos descartarlas. Esto quiere decir que los estadounidenses perderán sus embarcaciones principales por unos cuantos meses. Y las embarcaciones estadounidenses sobrevivientes se dedicarán a jugar al gato y al ratón con la flota japonesa hasta que regresen las embarcaciones reparadas o se sumen las nuevas embarcaciones de combate que construyen desde 1940. Con la flota de superficie estadounidense largamente disminuida y con misiones muy limitadas, los submarinos estadounidenses, las embarcaciones menos afectadas por el ataque a Pearl Harbor, se han quedado sin misión al no tener una flota a la cual proteger. Como los estadounidenses quieren contraatacar a la brevedad posible, los mejores opcionados en este momento son los submarinos, por lo que se decide que su nueva misión será la de atacar a la flota mercante japonesa, así como los puertos japoneses. Se inicia entonces esta misión y los submarinistas estadounidenses descubren que los japoneses carecían de un plan para neutralizar este tipo de ataque, por lo que pueden atacar con impunidad, lo que resulta en que incluso durante la etapa victoriosa de ataque japonés, estos empiezan a debilitarse al perder poco a poco su flota mercante y ser incapaces de beneficiarse plenamente de los insumos de los territorios conquistados. Cuando a partir de 1943 el balance de fuerza naval sigue inclinándose a favor de los estadounidenses al llegar a una gran cantidad de embarcaciones de combate, incluyendo nuevos submarinos, la situación japonesa empieza a volverse desesperada. De nada le sirve el petróleo de las Indias holandesas, el caucho de Borneo y tantos otros productos si no pueden enviarlo al territorio japonés para procesamiento y distribución. Finalmente, los japoneses implementan un plan de minado de las aguas territoriales para contrarrestar la amenaza de los submarinos estadounidenses, por lo que logran un poco de normalidad.
Para 1945 los estadounidenses desarrollan un sistema de sonar especial que se prueba en el estrecho de Tsushima cuando 9 submarinos estadounidenses ingresan al estrecho evadiendo los campos minados y en un par de días destrozan 28 embarcaciones. 8 de los 9 submarinos estadounidenses participantes sobreviven la misión. Los japoneses reanudan los esfuerzos de minado, pero por el lado estadounidense ahora se suman las fortalezas B-29 que también minan las aguas, causando que ni unos ni otros puedan navegar en estas costas. Para 1945, no solo que el bloqueo naval del Japón es casi total, sino que ahora se han sumado los bombardeos del territorio japonés y el bombardeo no es solo de las ciudades principales. El bombardeo incluye ciudades de todo tamaño, en algunos casos causando la destrucción casi total de la ciudad. Con la experiencia alemana se empieza además a bombardear los centros y sistemas de transporte, lo que ya complica la movilización de productos a las ciudades. Los puertos japoneses son trampas mortales para las embarcaciones. Los japoneses deben recurrir a transporte terrestre hasta puertos en Corea para intentar travesías cortas, pero aquí también la aviación aliada elimina ese plan. La segunda opción, por lo tanto, es no invadir las islas principales japonesas, sino completar el bloqueo naval y continuar la destrucción metódica de las ciudades japonesas, ya no solo a través de la aviación, sino de las embarcaciones de combate aliada que ahora pueden acercarse a la costa japonesa para continuar la destrucción. La escasez de insumos e incluso de alimentos se sigue agravando. La población japonesa ya sufre el efecto de los bloqueos y con la llegada del otoño e invierno de 1945 y 1946 se espera que la situación en las islas se volverá crítica y las muertes por hambre y enfermedad se multiplicarán, por lo que los japoneses tendrán que capitular. Pero ¿qué pasa si el sufrimiento y muerte de la población civil no es suficiente para causar la rendición japonesa? ¿Qué pasa si pasan 2, 3 años y los japoneses ya suman millones de muertos en una especie de holocausto luego de que la guerra en el resto del planeta ya ha terminado? ¿Durará esta segunda opción hasta 1947, 1948? ¿Va a resultar en la muerte de decenas de millones de japoneses? ¿Tolerará la comunidad internacional la muerte lenta de una nación entera? Esta opción incluye además el ingreso de los soviéticos a la guerra contra el Japón en el continente, lo que implica que la victoria será compartida y que los soviéticos tomarán parte del territorio japonés y chino, lo que aumenta su influencia en esta zona del planeta. La guerra en el Pacífico ha sido peleada casi en exclusiva por los estadounidenses y con el final de esta guerra ya al alcance de la mano, imagino que incluso por una cuestión de orgullo nacional, preferirían ganarla ellos completamente. Para el momento que estos planes evolucionan, es decir, mayo, junio, julio de 1945, usted, Harry Truman, ya sabe que existe una tercera opción. Antes de ser nominado como vicepresidente de Franklin Roosevelt, usted era congresista y fue parte de una comisión conformada para auditar los gastos de esta carísima guerra para asegurarse que el dinero de los consumidores se utilice correctamente. Usted en varias ocasiones ha preguntado respecto a un rubro confidencial que llama la atención por la impresionante cantidad de dinero que se le asigna. Cada vez que ha preguntado al respecto se le informa que no es posible revelar de qué se trata, pero es un rubro para la guerra. Al morir Roosevelt y ser usted el nuevo presidente, finalmente le han dado los detalles. Se le ha explicado que se está desarrollando un arma de altísimo poder incomparable con lo existente hasta el momento, y aunque están muy cerca de completar el proyecto, hasta que no se pruebe no se sabrá si es viable. 4 meses más tarde, el 17 de julio de 1945, durante la conferencia de Potsdam, le han confirmado que la prueba ha sido exitosa y que el poder de este armamento ha sido el anticipado. Si los cálculos son correctos,
Esta nueva bomba será capaz de devastar una ciudad entera y matar a decenas de miles de personas en segundos. No sé qué tan cierto es este dato, pero uno de los autores consultados dice que Oppenheimer, quien estaba a cargo de la parte científica de este proyecto, estimaba que el lanzamiento de una de estas bombas fácilmente resultaría en la muerte de alrededor de 20,000 japoneses. Pues bien, llegamos al momento del examen. Su nombre es Harry Truman. Se acerca el final de la guerra más letal de la historia de la humanidad. Usted ha recibido de su predecesor una guerra prácticamente ganada y al reunirse con sus planificadores le han dado 3 opciones respecto a cómo concluirla. La primera es la realización de gigantescos desembarcos en las islas principales japonesas. La tarea de determinar el número de bajas estadounidenses si se realizan estas operaciones ha sido más difícil de lo esperado, pero parece que el número de bajas será entre 2 y 5 veces el número de bajas estadounidenses sufridas a lo largo de la guerra entera en todo el planeta. Es todavía más difícil estimar el número total de bajas japonesas, pero anticipan que los espera una población radicalizada a la que se ha advertido que los invasores actuarán con crueldad indecible contra ellos y que es preferible morir a caer en manos de estos monstruos. Se teme que se les haya inculcado a hombres, mujeres y niños que lo único honorable en esta situación es morir en nombre del emperador y del Japón. Por lo que si ese es el caso, la proporción de bajas japonesas será de 10, tal vez 20 a 1, comparada con las bajas estadounidenses. En otras palabras, se acerca el momento en que millones de civiles japoneses van a ser masacrados al atacar a las tropas invasoras. Existe el temor de que lo que va a ocurrir es similar a lo ocurrido en Saipan, donde miles de civiles prefirieron suicidarse a caer en manos estadounidenses. ¿Qué pasa si ocurre algo similar a lo ocurrido en Okinawa, donde 1/4 parte de la población civil perece y la muerte solo cesó cuando los estadounidenses eliminaron prácticamente a todos y cada uno de los combatientes japoneses y no antes? La segunda estrategia resultará en la muerte de muchísimos menos combatientes aliados. Esta requiere el bloqueo naval completo japonés, combinado con la destrucción total de la infraestructura japonesa desde el aire y el mar, lo que a la larga podría resultar en la muerte de millones de japoneses por hambre, enfermedad y bombardeos. Esa estrategia requiere que el liderazgo japonés se dé cuenta de que es inútil resistir, por lo que deberán capitular incondicionalmente para concluir la guerra y salvar a su población. Pero ¿qué sucede si el liderazgo japonés decide no capitular y que la muerte de millones de sus ciudadanos es justificada en nombre de obtener mejores términos de paz o en el nombre del honor? ¿Y qué ocurre si esta estrategia resulta en resistencia japonesa por años, en que los millones de muertos se siguen incrementando mientras el resto del planeta va regresando a la normalidad? La tercera opción discutida con sus planificadores militares ha sido utilizar esta nueva y monstruosa arma capaz de matar a decenas de miles en segundos. Le han informado que cuentan con 2 bombas inmediatamente y en pocos meses podrán producirlas a intervalos regulares. El uso de esta bomba mostrará además el altísimo poder militar alcanzado por su nación, lo que mandará un mensaje claro no solo a los japoneses, sino a sus aliados, en particular la Unión Soviética, la que ha llegado al final de esta guerra con una posición de alta fortaleza y que está mostrando su disposición a no cumplir acuerdos logrados entre aliados. El mensaje sería clarísimo para todos, amigos y enemigos. Los muertos japoneses serán entre 100,000 y 200,000 sin pérdida de vidas aliadas. La pregunta similar a los casos anteriores persiste. ¿Qué pasa si los japoneses no se rinden a pesar de estos bombardeos? ¿Va a empezar a ejecutar japoneses de 100,000 en 100,000 a la vez?
Pero si el plan funciona, no habrá necesidad para que los soviéticos ingresen a la guerra y la victoria total será completa para los estadounidenses. Antes de concluir el episodio, una nota final. Al escribir este episodio he excluido los detalles del plan japonés de defensa. Eso se los cuento en el siguiente episodio. No se los he contado hoy porque esos planes los occidentales los conocerán solo después de la guerra. Al momento de tomar esta decisión, Harry Truman no sabe los detalles del plan de defensa japonés. He excluido además contarle qué opinan los historiadores que hubiera pasado si los planes no implementados se hubieran implementado. ¿Cuál era el número estimado de bajas aliadas o japonesas si eso hubiera ocurrido? Excluyo esta información porque Harry Truman no la tenía en sus manos al tomar la decisión. Por lo tanto, no es relevante. A cambio de todo lo que yo he excluido, le pido que excluya lo que usted sabe respecto a las bombas atómicas lanzadas sobre el Japón y sus efectos, sobre todo a largo plazo. Eso Harry Truman no lo sabía. Eso se sabrá a medida que pasan los años. Así que llegamos al examen. Papel y lápiz. Hay una sola pregunta. Señor Harry S. Truman, sus planificadores militares le han presentado las 3 opciones para finalizar esta guerra y sus posibles consecuencias. Basado en esta información, usted, señor Harry S. Truman, ¿qué opción escogería? En el siguiente episodio, el plan japonés de defensa. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.